En el artículo 20 constitucional, en su apartado C, y el 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, será en la etapa intermedia cuando la víctima se podrá constituir como coadyuvante en el proceso. Primero se debe de partir desde el significado mismo de la palabra coadyuvar, que quiere decir contribuir, ayudar, para luego aterrizarla en el punto en específico. En materia penal, por ejemplo, se cometen errores de interpretación, como lo hemos visto hasta de los propios tribunales constitucionales, al decir que para que una víctima pueda ser parte del proceso penal, tiene que ser coadyuvante del mismo. Cuando la víctima ya asiste a ese derecho, desde el momento mismo que adquirió esa categoría y no por voluntad propia, sino porque la convirtieron en víctima. Ahí podemos hablar de víctimas directas, indirectas y potenciales. Personas a las cuales el Estado les está quedando a deber al consentir que se vulneraron sus derechos, al no permitir que haya una verdadera justicia social. Coadyuvar es un derecho, no un requisito para ser parte del proceso. Un individuo debe tener ese derecho y no que se le exija como un medio para poder hacer valer el mismo, que se puede calificar como un derecho humano a un debido proceso. Es el Estado mexicano como garante de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Federal, quien debe de velar por su propio goce y exacto cumplimiento. Tomando como punto de partida la interpretación del artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que ese derecho que tiene la víctima a constituirse como coadyuvante dentro del proceso penal debe ser entendida como una facultad, donde la víctima tome la decisión de participar o no dentro del proceso, por lo que considero que no es conveniente obligar a la víctima a constituirse como coadyuvante dentro del proceso. Lo que se debe de hacer es informarla correctamente de los alcances que puede tener esta figura procesal, si la usa a su favor y que ella sin coacción alguna tome su determinación. Se dice que en la práctica, cuando la víctima se constituye como un coadyuvante dentro del proceso, se han logrado los resultados deseados, siendo estos la acreditación del delito, la responsabilidad penal y la reparación del daño y cuantificar su monto. Todo esto debido a que la víctima, a través de su asesor jurídico, suele aportar elementos que quizás el Ministerio Público ignoró o no los consideró importantes, y que estos elementos como medios de prueba ofrecidos y desahogados suelen traer como consecuencia una sentencia condenatoria. También lo más viable sería que el Estado tomara las medidas necesarias para la prevención del delito, como ya se ha visto en casos que ha tomado causa internacional y que el Estado mexicano ha terminado siendo considerado responsable por no cumplir con la debida protección de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Federal, así como en los tratados internacionales de los que forma parte, y en la mayoría de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una de las medidas de reparación de daño, se han condenado al Estado mexicano a llevar campañas de prevención del delito. La víctima del delito no es parte en el proceso penal por constituirse coadyuvante en el mismo. Al contrario, es parte en el proceso por ser víctima y como tal merece que el Estado le garantice el acceso a la justicia mediante un debido proceso, entendido este como un derecho humano. El derecho de la víctima a coadyuvar se reconoció en el artículo 20 constitucional desde 1993 y fue reiterado en las reformas constitucionales del año 2000 y 2008 como un derecho de la víctima, no como un requisito para ser parte. El debido proceso debe respetarse con independencia de que una de las partes realice una autodesignación, pues el derecho a un juicio justo nace desde la comisión del delito, es decir, es coetáneo al momento en que se comete el delito. Ocurrida cuenta que es en este instante que una persona trágicamente adquiere el carácter de víctima o de ofendido. Considero que la víctima debe tener el derecho a participar en el proceso, a contribuir para que se tenga el destino que toda víctima merece. Y no es que deba de estar limitada a un momento procesal, más bien entendamos que existen ciertas formalidades legales para que esta participación surta los efectos deseados. México se dice un Estado democrático, un Estado de derecho, y si es así, entonces cuenta con un cuerpo de leyes que deben de cumplirse, como en este caso atendamos el contenido del artículo
338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que será en la etapa escrita de la parte intermedia, si así lo considera la víctima, que podrá constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, ya que es aquí donde esta autoridad considera que ha reunido los elementos necesarios para probar el delito y la plena responsabilidad del inculpado, presentando por escrito la acusación misma, que al serle del conocimiento de la víctima y por ende de su asesor jurídico, podrá solicitar los errores formales que advierte en la misma. Además, que si consideran que el Ministerio Público no ofreciera algún medio de prueba que era necesario para acreditar el delito o relativo a la reparación del daño y su cuantificación, por lo cual tendrá la facultad de ofrecerlo para complementar dicha acusación.